Disponer nuestro corazón para el autoexamen de conciencia del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que concierne a toda la iglesia de Dios, a todos los escogidos de Dios y a todo el mundo en general. Porque a veces algunos lo ignoramos, algunos los queremos pasar sesgadamente, otros lo negamos o simplemente lo ignoramos. Y tiene que ver con la importancia de estar conectados con la palabra de Dios. Por favor, no se me distraigan, que estoy escuchando los celulares, por favor, los apagan. La importancia de estar conectados con la palabra de Dios. A propósito, de estar concentrados aquí. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, realmente tenemos todas nuestras situaciones cotidianas conectadas a la palabra de Dios, o nos conectamos a ratos, o nos conectamos cuando nos convenga, o nos conectamos como para que me vean, o para que nos vean, o simplemente no nos conectamos, o creemos estar conectados a la palabra de Dios. Mis hermanos, olvidamos la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para todos. ¿Cómo está influyendo esa palabra de Dios en la manera de vivir de cada uno de nosotros? ¿Realmente está influyendo o no me interesa? Entonces vamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en esta metáfora, el Señor Jesús nos revela una verdad muy importante para nosotros y que debemos tener siempre presente. Sin Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer sin Cristo. Y desafortunadamente hay muchas personas hoy en día que creen que pueden vivir sin Cristo. Y aún los cristianos a veces nos olvidamos que podemos vivir sin Él, que no lo necesitamos. Entonces creamos una serie de circunstancias a nuestro alrededor que nos alejan de esa conexión de la palabra de Dios. Pero este pensamiento, este actuar es completamente errado. Cuando alguna persona, y mucho más si es un cristiano, lo pone en práctica. Entonces vamos a ver algunas razones por las cuales decimos que sin Cristo nada podemos hacer, o algunas razones que el Señor nos enseña hoy, por las cuales entendemos que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces cada uno de nosotros va a hacer una autoconciencia de estos puntos que vamos a tratar y examínese. Mire si realmente usted está conectado con la palabra de Dios. Mire si realmente está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la primera razón por la cual no podemos hacer nada sin Cristo es que fuera de Él jamás tomaremos decisiones acertadas. Fuera de Cristo nunca tomaremos decisiones buenas. ¿Por qué razón Cristo coloca esta razón, o bueno, por qué razón Cristo coloca este punto en primer lugar? Es sencillo, mis hermanos, porque somos seres humanos imperfectos. Y esa imperfección que tenemos nos limita y nos impide tomar decisiones acertadas para nuestra vida. Entonces, aquí llega el mundo y crea a los superhumanos, crea al superhombre, crea a los superhéroes en las películas, crea el ego, crea los libros de superación personal y todas esas decisiones. Entonces el hombre se cree lo suficientemente listo para elegir los mejores caminos de su vida o los mejores pasos para su vida o las mejores opciones para su vida. Y entonces se convierte en un hombre arrogante,
se convierte en un hombre aislado, que no acepta razones, que no acepta sugerencias de nadie. Pero hoy Cristo nos dice que ese tipo de actuar es equivocado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza está corrompida por causa del pecado. En Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay otro error que cometemos frecuentemente. Es que decimos que dejémonos guiar por el corazón, como dice la canción, hagamos lo que diga el corazón. Entonces nos dejamos llevar por las emociones y dejamos que el corazón tome decisiones por nosotros para hacer lo correcto. Pero eso también es un error, eso también es una manera de actuar errada. ¿Y por qué? Porque el corazón también está dañado con el pecado. Entonces, en Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, tampoco podemos nosotros dejarnos guiar por el corazón. Entonces, ¿qué opción tenemos? Pues dejarnos llevar la vida por Cristo. Permitir que Él sea el que nos dirija, el que nos lleve, el que nos mueva. Los planes de Cristo, los planes de Dios, son mucho mejores que nuestros planes. Y no podemos olvidar eso, mis hermanos. Por eso Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, todo lo de Dios es superior. Dios está en los cielos, nosotros estamos aquí en la tierra, y Él nos dice que sus pensamientos, que sus caminos, que sus preceptos, que sus planes son mejores para nosotros. Y son mejores, mucho mejores que los nuestros. Entonces no nos creamos los que buenos para planear nuestra vida. No es que mis planes son perfectos. Entonces yo miro al de mi lado y me comparo y digo, no, o sea, yo tengo mejores planes. No, mi vida es terminar en no sé qué parte. No, mi vida es tal cosa. Mi vida es trabajar mucho. Mi hermano, somos limitados. Tenemos una mirada limitada. Y Dios nos dice hoy que sus planes son mejores que los nuestros. Entonces tenemos que mirar un poco más arriba de nosotros y ver que dependemos de alguien. Por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. La segunda razón por la que no podemos hacer nada sin Cristo es porque es el respaldo de Dios, es el respaldo de Cristo el que nos da la victoria realmente. ¿Cuál es la clave del éxito de su vida? Levantarse temprano, alistarse, irse a trabajar, llegar a las 9 de la noche, cansado, acostarse a dormir y al otro día volver a trabajar temprano. ¿Cuál es la clave del éxito de su vida? ¿Amachuchar plata? ¿O irse a parrandear? ¿O no, yo me tomo un año sabático y me voy de viaje? ¿Cuál es la clave del éxito en la vida de cada uno de nosotros? Mis hermanos, pues la clave del éxito en la vida de cada uno de nosotros depende de Dios. No depende de nuestras habilidades, no depende de nuestras fuerzas. No olvidemos que el éxito final de todo depende de quien a Dios se lo quiera dar. O sea, yo me puedo esforzar. Y yo he visto personas y a veces he hablado con algunas personas que dicen, no, es que cuando comienza un año, este año sí, este año sí, este año sí. Y todos los años dice lo mismo y ya se volvió viejo y está igual. Entonces compra loterías, hace una cantidad de cosas para obtener un dinero para la vejez y ahí se les va la vida, porque Dios no quiso. Entonces tenemos que aprender aquí a ser contentos con lo que Dios nos da. Sea poquito o sea mucho, yo tengo que estar contento porque viene de Dios. Lo único es que tengo que hacer yo es ser responsable con esa administración.
de lo que Dios me permite tener, sea mucho o sea poco. Y en eso consiste el éxito de mi vida, en confiar en Dios. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es encomendar nuestros planes a Dios y no jactarnos de nuestra sabiduría para vencer. Santiago en su carta en el capítulo 4 del 13 al 15 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mis hermanos, lo mejor que podemos hacer es entregarnos a Cristo para que Él pelee nuestras batallas y con su Santo Espíritu podamos obtener la victoria. Porque es que la victoria que nosotros buscamos, desafortunadamente a veces la buscamos aquí en la tierra, pero la que Dios nos promete no es una victoria terrenal. El Salmo 127 del 1 al 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es mejor que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, si su vida no es gobernada por Dios, si su casa, hablamos de la ciudad, nuestro domicilio, no lo colocamos en manos de Dios, en vano es todo. No vamos a obtener ningún éxito, mis hermanos. Mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado cómo pensamos y mucho cuidado en qué estamos colocando nuestra confianza para obtener el éxito o en quién estamos colocando nuestra confianza para obtener el éxito. Tercer punto, porque sin Cristo no podemos hacer nada mientras vivamos en pecado y entonces jamás vamos a prosperar. Somos esclavos del pecado, eso es una verdad. Y así nuestra vida nunca prosperará. En Proverbios 28:13 dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado destruye al ser humano, lo destruye, degrada a la persona, la lleva a los más bajos límites de miseria, lo hunde en una serie de placeres temporales y terrenales, que entre otras cosas, no olvidemos que Dios creó los placeres, pero les puso límite, les puso condiciones, les puso normas, y cuando nosotros desbordamos esos límites, ahí es donde viene la desgracia para nosotros. Entonces nos volvemos desobedientes a la ley de Dios y estamos condenando nuestra vida. Entonces el que vive en pecado jamás prosperará. ¿Por qué? Porque es que el pecado no se queda sin justicia. Tarde o temprano cualquier cosa que usted haga va a salir a la luz, cosa que haga por fuera de los límites de Dios. Porque todos los pecados tienen su castigo, ¿o no nos ha pasado cuando hemos cometido algún error? Nos lo castiga, y a veces son castigos tremendamente grandes, largos, dolorosos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que nos vamos al infierno. Nos apartamos completamente de Dios. Entonces es indispensable que el hombre, es indispensable que cada uno de nosotros rindamos nuestra vida a Cristo y vivamos para Él. Solo así vamos a estar unidos a la vid verdadera y solo así vamos a llevar mucho fruto. Ahora, el versículo habla de llevar mucho fruto.
Pero no creamos que el fruto al que se refiere aquí tiene que ver con los dones espirituales o con los dones del Espíritu, mis hermanos. Muchas veces creemos que al llevar la palabra de Dios, muchas veces decimos que hemos profetizado o tenemos mucha cantidad de obras que presentarle a Cristo o que presentarle a Dios, buenas obras a través de los dones espirituales. Pero ojo, porque Jesús nos advierte una cosa. Hubo muchos que lo llamaron Señor, Señor, y que tenían muchas buenas obras y que manifestaron los dones del Espíritu, pero hay algo extraño acá. Cristo jamás los conoció en verdad. Eso lo encontramos en Mateo 7, del 21 al 23. Entonces, cuando Cristo habla acerca de llevar fruto, al permanecer en Él, está hablando acerca del fruto del Espíritu que se manifiesta en cada uno de nosotros, pero que andemos en el Espíritu. Es que una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es utilizar el Espíritu para ciertas actividades o ciertas cosas que solamente me van a glorificar es a mí y no van a darle la gloria a Dios. Entonces, ¿andamos en el Espíritu o utilizamos los dones espirituales para que digan que sí andamos en el Espíritu? Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Y es muy sutil, es muy delicado, la línea es muy delgada en la cual podemos caer. Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Cristo para poder llevar fruto y permanecer en Él. Y permanecer en Él es un estilo de vida, no es a ratos, es un estilo de vida y es un estilo de vida activo y significa que siempre vamos a estar unidos a Él, caminamos de la mano con Él, vivimos de acuerdo a su palabra. Dice la palabra de Dios, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso significa permanecer en Él. Ahora, nosotros como cristianos estamos llamados a llevar fruto, ¿no? El versículo lo dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El árbol, el pámpano, el fruto y el labrador. Entonces hay varios actores acá, ¿no? El árbol, Cristo, los pámpanos, nosotros, el fruto, lo que nos manifiesta el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo que se refleja en nosotros, y el labrador que es Dios. Entonces, es el fruto del Espíritu, por eso Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Llevar el fruto del Espíritu Santo para un cristiano no es una opción, es un imperativo. Es algo que Dios lo produce, no por nuestras fuerzas, sino por la influencia del Espíritu Santo. Entonces es que Dios produce ese llevar el fruto en nosotros. Resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de las indicaciones del Espíritu Santo. Pero la desobediencia y la indiferencia conscientes a la voluntad de Dios significa que no soy un cristiano verdadero. Entonces, si yo me vuelvo indiferente, si yo me vuelvo indolente, si me vuelvo desobediente, no soy un cristiano verdadero, no soy un seguidor de Cristo y quiere decir que no puedo tener comunión con Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que cada pámpano que no da fruto es quitado por el Padre. Entonces hay dos tipos de pámpanos, los que son quitados y los que son limpiados. Entonces, ¿cómo puedo yo llevar fruto? ¿Qué hago para llevar fruto? Solamente el fruto del Espíritu Santo puede manifestarse por medio de los dones espirituales. Por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Ningún tipo de esfuerzo propio dará frutos espirituales. Ningún tipo de esfuerzo que usted haga
desprendido o desconectado de la palabra de Dios, va a dar frutos espirituales. Luego esto requiere de una entrega total a la voluntad propia de Dios para poder obedecer su palabra. Mis hermanos, vamos a concluir este autoexamen. Sin Cristo nada podemos hacer, eso lo tenemos claro, tiene que estar claro en nuestras vidas. Él es la vid y todo el que permanece en Él lleva mucho fruto. Y muchas personas fracasan en la vida porque sin Cristo es imposible llegar a experimentar una vida verdadera de victoria. Porque somos humanos imperfectos, porque jamás aceptaremos dar o hacer o tomar buenas decisiones para nuestra vida, porque nuestro corazón es engañoso, porque los caminos que el hombre elige son caminos de muerte y solo Dios tiene el mejor plan para nosotros. Otra conclusión, la clave del éxito en nuestra vida depende del respaldo que recibimos de Dios, no del respaldo que recibimos del político, ni de mis esfuerzos personales, ni de los recursos que Dios me ha dado, de nada de eso, solamente lo que recibimos de Dios. Y porque mientras vivamos esclavizados al pecado, nuestra vida jamás va a prosperar. Entonces analicemos un poquito nuestra vida. ¿En qué plan estoy yo? ¿En qué enchufe estoy conectado? Si es que estoy conectado. El dar fruto es imposible sin Él permanecer. O sea, si yo no permanezco en Cristo, no puedo dar fruto. Pero dar fruto es inevitable si permanezco en Él. Por eso es imperativo. Si yo permanezco en Cristo, voy a dar fruto. Ahora, la calidad y la cantidad del fruto pueden variar, mis hermanos, pero el fruto es inevitable si permanezco conectado a la palabra de Dios. Entonces, que Dios les haya hablado a sus corazones y a mi corazón. Vamos a orar para colocar este autoexamen de conciencia en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido experimentar, Señor, tu gracia y tu amor por medio de este autoexamen. Te damos gracias, Padre, y esperamos, Señor, que nuestra vida siempre esté conectada a ti. Que seas tú nuestra vida verdadera, al que vamos a estar siempre unidos, siempre ligados para poder dar fruto. Así nos duela que tú nos podes, que tú nos hagas perfecciones, pero Cristo también le dolió en la cruz. A Cristo también llevó y soportó los dolores de la cruz. Así nosotros también seremos podados, pero llegaremos a la perfección, llegaremos a la victoria gracias a ti. Padre amado, perdona